Bueno, chicas, le doy la bienvenida al curso de biología. Bueno, nuevamente, me presento, disculpen, me presento nuevamente con ustedes aquí, Pilar Poveda. Nuevamente, chicas, si tienen alguna consulta, duda, algo que no haya quedado claro, algo que no se entendió, que no quedó bien grabado, que hablé muy rápido, que la diapositiva no está muy explicada, me pueden mandar un correo a pilarpoveda.cosmetología@gmail.com y yo les puedo responder cualquier duda o consulta que tengan, ¿ok? Ya que se está haciendo de esta forma online las clases, yo sé que por supuesto que con este video van a quedar muchas dudas, pero también es necesario que haya una comunicación entre los profesores, los formadores con los estudiantes para que así pueda haber un diálogo fluido y se puedan resolver dudas por sobre todo. ¿Ya, chicas? Bueno, les doy la bienvenida al curso de biología. Nuevamente, chicas, biología, en el primer semestre está el libro 1 de biología y en el segundo semestre está el libro 2 de biología, ¿ok? Bueno, las unidades en biología son unidad número 1, la célula y los tejidos, que son dos clases. La unidad 2, la piel, las capas de la piel y sus características. Luego la unidad 3, propiedades y funciones de la piel. Y la unidad 4, los anexos cutáneos. Chicas, la biología cosmetológica, más que nada a mí me interesa saber los productos cosméticos de los productos cosméticos que utiliza una cosmetóloga están dirigidos a la piel sana y sus anexos. Ya dijimos que la piel con sus capas y su estructura como órgano cutáneo, y los anexos ya habíamos mencionado en la clase de química que los anexos son las uñas, las glándulas que están en la piel y el pelo. Por tanto, me interesa saber en detalle todo lo que tiene que ver con la anatomía y la estructura de la piel. ¿Por qué? Porque en la prueba del Ceremi de Salud está dentro del temario de los contenidos esta parte y es importante que se la sepan muy bien. Por tanto, ya ven que tenemos 3 unidades a la piel, sus capas, sus estructuras, y la unidad 4 la tenemos para los anexos cutáneos, que son las uñas y el pelo. Por tanto, me interesa que le demos la importancia a esta parte del curso porque generalmente se vuelve un poco tediosa. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé si recuerdan, pero en el colegio cuando empezamos a hablar de la célula en biología, generalmente eso se veía como algo como bien abstracto, bien microscópico, y en cosmetología nosotros trabajamos más a nivel macroscópico. Pero es importante saber con el tejido que estamos trabajando, que es la piel, ¿ok? Deben tomarle mucha importancia a este ramo porque a mi parecer hay mucha materia, muchos contenidos y son evaluados en el Ceremi de Salud. Esta es como la base para que usted cuando vaya a dar la prueba del Ceremi de Salud en el fondo se sienta segura y no dude en el fondo de sus conocimientos. La parte biológica en el fondo no es discutible, es información científica, verídica, que usted tiene que aprender y o recordar. Bueno, las evaluaciones, nuevamente, siempre están las dudas de las evaluaciones en los ramos, en los cursos. Las evaluaciones, vamos a tener prueba al finalizar la unidad. En este caso, por la contingencia, vamos a ver cómo vamos a hacer esas evaluaciones. Generalmente van a ser trabajos, en este caso no van a ser trabajos en clase como sale acá, chicas, van a ser trabajos online. Y bueno, por supuesto que si volvemos a retomar las clases presenciales, van a ser trabajos en clase. Ya se va modificando según la contingencia de lo que ocurre en nuestro país. Y bueno, hay un examen final. Esto es un examen final, entonces nosotros vemos todo el libro 1 de biología, hacemos un examen de biología, vemos todo el libro 1 de química y hacemos un examen en química, ¿ok? Y bueno, la nota mínima de aprobación es un 4. Las evaluaciones son el 60%. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo el 60% de la prueba buena y tengo un 4 y apruebo, ¿ok? Y del 4 hacia arriba apruebo la evaluación. Si tengo una nota de un 4 para abajo, tengo que volver a hacer el trabajo o tengo que hacer un trabajo complementario para subir la nota. ¿Ok, chicas? Bueno,
La biología. Bueno, la biología ustedes saben que es una ciencia, bueno, el estudio de la vida, es una ciencia compleja y, bueno, ¿a qué parte de la biología nos interesa como cosmetólogas? Nos interesa la parte de la biología que tiene que ver principalmente con las células. Bueno, la célula, yo sé que todas la vieron en su colegio, y vieron los organelos celulares, la estructura de las células, pero esta es un modo como de repaso, ¿ok, chicas? La prueba del Ceremi en Salud, por lo menos yo nunca he visto que hayan pruebas, o sea, preguntas específicas de organelos celulares. Las preguntas del Ceremi de Salud van más enfocadas a nivel macroscópico más que microscópico, pero aún así es importante saber que el tejido de la piel está compuesto por células y la célula es la mínima unidad de la vida. Por tanto, tenemos que saber de qué está compuesta una célula de forma básica, ¿ok? Bueno, acá vemos una célula en donde hay muchas estructuras celulares. Este es un tipo de célula que se llama célula eucarionte, que es la célula que tenemos en nuestra piel, ¿ok? Bueno, vemos estructuras como el núcleo, vemos esta estructura morada, circular, que es el núcleo. Vemos también estructuras como, bueno, los retículos, retículo endoplasmático liso, acá retículo endoplasmático rugoso, también. Bueno, vemos algunas otras estructuras. Vemos que esta célula está compuesta por esta capa como blanquecina que se ve, que es una membrana celular. Luego tenemos el núcleo, que es otra membrana nuclear. Y bueno, saben, la mayoría de nosotras probablemente nos recordemos del colegio que en el núcleo está guardado el material genético de cada uno de nosotros y eso está en todas nuestras células, ¿ok? Entonces, ¿qué es una célula? Bueno, la célula es la mínima unidad de un organismo vivo, ¿ok? Todos los seres vivos estamos constituidos por células, ¿ok? Es decir, un animal, un ser humano, un ave está compuesta por células, ¿ok? La mínima unidad de la vida. Ahora, a diferencia, los objetos inanimados, como no sé, la mesa, la silla, ¿cuál es la mínima unidad de los objetos inanimados? Ese es el átomo, ¿ok? Esto como para que quede claro, no sé si recuerdan su clase de biología, la mínima unidad de la materia inerte, como la mesa o la silla, es los átomos, el átomo, y la mínima unidad de la materia viva, como por ejemplo los seres humanos o los animales, son las células, ¿ok? Acá tenemos una imagen de células, y bueno, las células por supuesto se tienen que ver en microscopios, como de alta definición, para así ver las estructuras que están, bueno, en el fondo para ver las células de los tejidos, ¿ya? La célula. Bueno, sabemos que la unidad fundamental de la vida, una célula puede reproducirse, es decir, puede multiplicarse, y ese es justo el caso de las células de nuestra piel. No sé si ustedes se han dado cuenta que de repente, no sé, por ejemplo, despertaron en la mañana, se ducharon, se ve la piel y está reseca, tiene descamaciones en la superficie y uno siempre dice son células muertas. Bueno, claro, la capa más externa de nuestra piel tiene una división celular o existe una multiplicación celular, ¿ya? Hay una multiplicación celular en la capa de mi piel y por eso yo en la superficie siempre veo estas cositas como blanquitas, esta descamación, que son células muertas. Es decir, en la capa más externa de mi piel, las células están naciendo, están muriendo y luego se están desprendiendo y eso es lo que yo veo como esa resequedad o esa descamación. Las células pueden metabolizar. ¿Qué metabolizan? En el fondo, las células en el fondo necesitan nutrirse, como sale acá, necesitan bueno, incorporar ciertos nutrientes que necesitan realizar procesos químicos, bioquímicos en su interior, con todos los organelos que recién vimos, y luego necesita eliminar desechos. Además, bueno, lo que yo recién les mencioné, se ve en esta imagen, que las células se pueden dividir, como es en la capa más externa de nuestra piel, ¿ok? La célula responde a estímulos y la célula tiene la capacidad de adaptarse, ¿ya? Es decir, por ejemplo, todas las células de nuestro organismo necesitan, por ejemplo, agua,
necesitan nutrientes, pero en el caso que, por ejemplo, yo hoy día no obtuve esos nutrientes o no obtuve esa agua, las células se adaptan para mantener la vida, ¿ok? Bueno, el cuerpo humano, chicas. El cuerpo humano está compuesto por billones de células, de 75 a 100.000 billones de células. Y la célula es la mínima unidad. Un conjunto de células forman un tejido, una unión de tejidos forman un órgano, múltiples órganos forman un ser humano. Por tanto, es importante entender que cada órgano de nuestro organismo, o sea, cada estructura de nuestro organismo, cada tejido de nuestro organismo, cada órgano, tiene células especializadas. Por ejemplo, acá tenemos el músculo estriado y vemos que hay células musculares que son más bien alargadas. Y es un conjunto de células las que forman la masa muscular, por ejemplo, de mi antebrazo o de mi brazo, ¿ok? Acá, por ejemplo, cabe mencionar que hay células epiteliales, ¿ok? Las células epiteliales son las células de la piel, que es el órgano de interés para la cosmetología. Por tanto, hay múltiples células, por ejemplo, acá tenemos células sanguíneas que viajan a través de estos conductos que son los vasos sanguíneos. Tenemos células en el cartílago, células del tejido adiposo, que es la grasita que tenemos, células del tejido nervioso, que está a nivel periférico y a nivel central, y células, por ejemplo, de los huesos, que son células óseas, ¿ok? Entonces es importante entender que todo nuestro cuerpo se ha especializado para generar funciones para mantener la vida, y estas células se han especializado en tejidos para mantener nuestra vida, ¿ok? Las células que conforman el cuerpo humano se llaman eucariontes, ¿ok? Y bueno, chicas, la teoría celular, ¿de cuándo nació? En 1666 con Robert Hooke, cuando empezaron a aparecer como esto de los microscopios, se empezó a identificar, se empezó a estudiar cuál era la mínima unidad de los seres vivos y cuál era la diferencia de esta mínima unidad. ¿Ok? Luego, bueno, se empezaron a especializar esto del microscopio como tal para poder observar células humanas. De hecho, algunos científicos se sacaban secreciones corporales para ponerlas bajo el microscopio y ver qué estructuras habían en ellas, ¿ya? Y bueno, luego en 1838 aparece en la teoría celular, chicas, ¿ya? La teoría celular es importante porque habla que la célula es la unidad estructural de todos los seres vivos, lo que recién mencioné, y es la unidad funcional de todos los seres vivos, ¿ok? Luego, en 1855, se complementó esta teoría celular diciendo que toda célula proviene por la división de otra célula preexistente viva, ¿ok? Por tanto, se complementa la teoría celular, que es la que ya conocemos que nos han enseñado en el colegio, ¿ok? Toda la materia viva o el tejido vivo o los organismos vivos están constituidas por células, ¿ok? Las reacciones químicas, bueno, dentro de estas células, hay muchos organelos que están especializados para generar reacciones químicas o bioquímicas dentro de la célula. Estas reacciones químicas le otorgan ciertos nutrientes a la célula, permiten eliminar desechos, adquirir nutrientes, generar un equilibrio y adaptarse a la célula, ¿ok? Y lo más importante, bueno, las células se originan de otras células. Es decir, en mi piel, las células de mi capa externa, tengo células vivas que dan vida a otras células a través de la famosa división celular que se las deben haber pasado en el colegio, ¿ok? Entonces, ¿qué es este concepto de metabolismo celular que aparece acá? Que vamos a utilizar harto. En el fondo, chicas, el metabolismo celular se puede definir como el conjunto de reacciones químicas que realizan los organelos celulares al interior de la célula para mantener la vida, ¿ya? Las células también se clasifican, ¿ya? Dependiendo del grado de complejidad y de su estructura, ¿ya? Se distinguen tenemos las células procariontes y las células eucariontes. Entonces, con este estudio, con este avance de los microscopios, se empezaron a dar cuenta que, claro, no todas las células eran iguales, ¿verdad? Habían células procariontes
las células procariontes o procariotas son las que principalmente se encuentran en el reino de las bacterias, ¿ya? Acá vemos, por ejemplo, una bacteria en donde generalmente, por ejemplo, la bacteria tiene como esta colita, que es el flagelo que utiliza como para moverse en algunos lugares. Tiene, bueno, su material genético, tiene una membrana también y en el fondo una estructura, al compararla con la estructura de una célula eucarionte, que es la que vemos acá, es una estructura como más simple, ¿ok? Se ven muchos menos organelos, menos complejidad de organelos y es una estructura más simple, ¿ok? En cambio acá, en la célula eucarionte, que es la célula con la que conformamos los seres humanos y los animales, las aves, son células mucho más complejas, ¿ok? Hay un nivel de organelos que es mucho más complejo, hay muchos más organelos, hay muchos más organelos especializados en el metabolismo celular, por tanto es mucho más compleja, ¿ok? Entonces nos quedamos con la idea de que las células eucariontes son las de las plantas, los seres vivos, los animales, las aves. Nos quedamos con la idea de que la célula procarionte es la más que nada de las bacterias, ¿ok? Y bueno, la pregunta del millón, chicas. El virus, el famoso virus con el que está, el famoso virus, el COVID-19, Coronavirus Disease, el COVID-19 2019. Ese es un virus. ¿Qué creen? ¿Un virus es una célula procarionte o una eucarionte? Bueno, para las que no saben, los virus ni siquiera se consideran células, chicas. Son estructuras, son así como organelos que no alcanzan a conformar una célula, que lo que hacen es, en el fondo, infectar un huésped, una célula. En el fondo el virus lo que hace es una estructura que no alcanza a ser una célula, que invade una célula generalmente eucarionte y utiliza la maquinaria de todos los organelos de la célula eucarionte para multiplicarse y generar los viriones, que en el fondo serían algo así como los hijos del virus. De ese modo logra como multiplicarse y generar tal virulencia. Entonces, si en algún lado les llegan a preguntar si los virus son células procariontes o eucariontes, bueno, el virus ni siquiera es considerado célula, es mucho menos que eso porque es una estructura mucho más básica. Y de hecho los virus pueden infectar células procariontes, hay virus que pueden infectar bacterias y hay virus que pueden infectar células eucariontes, como en el caso, por ejemplo, del COVID-19, que lo que hace es invadir células eucariontes, principalmente de nuestro sistema respiratorio, por eso viene toda la sintomatología de la dificultad para respirar, tos, fiebre, etc. ¿Ok? Bueno, nosotros como seres humanos, hombre y mujer, ¿qué creen? ¿Tenemos solamente células eucariontes o vivimos con células procariontes? Bueno, los seres humanos, chicas, están conformados en sus tejidos por células eucariontes, ¿ok? Todos los tejidos vivos están formados por células eucariontes, pero por ejemplo, en nuestra piel, en nuestra, por ejemplo, zona genital, en nuestros pies, en nuestro intestino, en nuestra zona axilar, en nuestra zona bucal, existen muchas células procariontes, ¿ok? Entonces, nosotros como seres humanos somos seres humanos compuestos por células eucariontes que forman tejidos, esos tejidos forman órganos y estos órganos, conjunto de órganos forman un ser humano, pero que en la mayoría de su superficie este ser humano se encuentra poblado por células procariontes. Estas células procariontes son todo lo que nosotros, por ejemplo, llamamos flora bucal, ¿ya? Que generalmente, no sé si han visto, pero los comerciales dicen como utilizar enjuague bucal para disminuir la flora bacteriana, y eso es para disminuir los microorganismos que causan el mal olor o el mal aliento en la boca. Luego tenemos microorganismos en todo nuestro cuerpo, pero por sobre todo los microorganismos de la axila son los que generan mal olor. Nuevamente tenemos células procariontes en nuestro intestino, chicas. Cuando uno, por ejemplo, toma probióticos, multivitamínicos con probióticos, esos famosos probióticos son la flora que vive en nuestro intestino y que, por ejemplo, en cuadros de diarrea se pierde esa flora y uno tiene que volver a reconstituirla. Luego, en nuestra piel, toda nuestra piel está plagada por millones de bacterias, ¿ya?
Y, por ejemplo, en las mujeres, nuestra flora vaginal también está constituida por microorganismos, que son bacterias, ¿ok? Y, bueno, también algunas personas incluso tienen hongos en los pies que generan mal olor y estas descamaciones en los pies. Y eso también, bueno, los hongos vendrían a ser los hongos en sí son células eucariontes, ¿ok? Pero dentro de esos hongos también hay bacterias porque toda nuestra piel está poblada con estos microorganismos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de tener hongos en los pies, los hongos son células eucariontes, porque son células más especializadas, pero si por ejemplo nosotros no tenemos hongos, pero presentamos mal olor en los pies, eso viene dado por la flora cutánea que en la zona de los pies, por utilizar un calzado cerrado, prolifera mucho más y genera un mal olor, ¿ok? Entonces es importante que entendamos que el órgano cutáneo, que es el órgano de la piel con el que trabaja la cosmetóloga, viene plagado con microorganismos. Y la mayoría de estos microorganismos no son malos, sino que viven con nosotros y se mantienen con nosotros, ¿ok? Pero es importante saber que por eso viene esta idea del lavado de manos de más de 30 segundos, porque hay microorganismos que uno puede adquirir en la calle al andar en el metro, al andar en micro, al tomar objetos sucios, y esos microorganismos son importantes disminuir a través del lavado de manos, ¿ok? Pero la mayoría de estos microorganismos que menciono viven con nosotros normalmente. Bueno, nuevamente acá tenemos la definición de célula procarionte. Bueno, la célula procarionte, la característica principal es que el material genético no se encuentra protegido por una membrana o por un núcleo. Y en la célula eucarionte, sí el ADN o el material genético se encuentra protegido por una membrana nuclear. ¿Ok? Y eso es como la gran diferencia entre una célula procarionte y eucarionte. Recuerda que la procarionte es más que nada como la asociada a las bacterias y la eucarionte está asociada a los seres vivos, plantas, hongos y, bueno, aves y animales. Bueno, y por otro lado, dentro de las células eucariontes tenemos dos clasificaciones. Tenemos la célula eucarionte animal, que es la que está acá, sería como la que conforma los seres humanos, y tenemos la célula eucarionte vegetal, que es la que vemos en todas las plantas que tengamos en nuestra casa, ¿ok? No sé si lo ven, pero la principal diferencia entre una célula eucarionte animal y una célula eucarionte vegetal es esto que está acá, que es una gran vacuola. La vacuola en el fondo es un organelo que almacena agua. ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo riego mi plantita todos los días, esa vacuola está hinchada de agua y la plantita está turgente. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo dejo de regar mi planta y la planta se pone mustia? Esa vacuola central pierde el agua y en el fondo las células empiezan a morir, ¿ok? Y bueno, la otra diferencia es que la célula vegetal tiene esta pared celular y además tiene la membrana celular y en el caso de la célula animal no tiene esta pared celular, ¿ya? Bueno, los organismos están formados por células, según el número de ellas que presenten, pueden ser de dos tipos. Tenemos organismos unicelulares, ¿ok? Que tenemos el que yo les mencionaba, la bacteria solamente, bueno, la bacteria es una célula procarionte unicelular, ¿ok? Es solamente una célula. Existen algas unicelulares, protozoos, y en el caso de los hongos, bueno, los hongos, las levaduras son unicelulares, pero hay hongos como más, como por decirlo de alguna forma, como hongos que pueden ser unicelulares y pluricelulares. Y por otro lado, creo que nos quedemos con la idea de las bacterias chicas como organismo unicelular, porque las bacterias siempre las vamos a encontrar en nuestra flora cutánea, en el fondo de nuestra piel, ¿ok? Y como organismos pluricelulares acá tenemos algunos honguitos que son del reino fungi, tenemos algunos hongos que son unicelulares y otros pluricelulares, tenemos por supuesto todo el reino vegetal, excepto algunas algas, y bueno, todos los animales y seres vivos que nosotros conozcamos, ¿ok? Ya dijimos que el ser humano está compuesto como por billones de células, es decir, una gran cantidad. Y nuevamente la idea, chicas, las células forman tejido, un conjunto de tejidos forma un órgano y múltiples órganos forman un organismo vivo. Las partes de la célula. Miren, yo sé que esta parte ya se pone un poco más compleja, pero lo que me interesa es solamente las partes más simples, ¿ok? En el Ser Mi Salud nunca han preguntado algo muy específico respecto a las células.
me interesa que conozcamos la membrana plasmática, que es en el fondo esta parte así como color anaranjada externa, el citoplasma, que sería esta parte rosadita interna, y el núcleo, ¿ok? Que sería esta parte como media celestita, gris, acá adentro, ¿ok? Esos tres organelos yo creo que podemos aprender en esta clase. Bueno, chicos, la membrana plasmática es esta cobertura externa de toda la célula. Acá la célula está como abierta, ¿verdad? Pero es una capa en el fondo externa que protege todos los organelos internos. ¿Qué es importante la membrana plasmática? La membrana plasmática está compuesta por fosfolípidos, que sería algo así como esta cabecita con estas dos patitas. Y acá vemos una cabecita con las dos patitas y acá abajo vemos otra cabecita con las dos patitas, ¿ok? Entonces, en el fondo, cabe mencionar que estos fosfolípidos están ordenados de una forma que generan una bicapa. Es decir, acá hay una capa de cabezas de fosfolípidos con las colas y acá hay otra capa de fosfolípidos con las colas. Están como que las dos colitas de los fosfolípidos se encuentran juntas y las dos cabezas se encuentran en sentidos opuestos. Entonces, esta bicapa, que es lo que está acá externamente, es lo que protege la célula y permite cierta permeabilidad. Es decir, la célula permite entrar ciertas cosas y permite no entrar ciertas cosas, ¿ok? Y bueno, la membrana plasmática igual es como la principal barrera de todas las células, incluso las células de la piel, ¿ok? Porque esta membrana plasmática está compuesta por estos fosfolípidos, y ya dijimos que lípidos son algo así como grasitas, algo así como ácidos grasos, grasas, que lo que hacen es tener fosfolípidos, tener estructuras de fósforo, ¿ok? Entonces, estas estructuras que se conforman como esta bicapa es la que permite, que la genera la permeabilidad en la célula, lo que entra y lo que sale, ¿ok? Como yo traspaso esta barrera, hay muchos avances químicos de las líneas cosméticas para poder penetrar esta capa, ¿ok? Importante estudiar cómo es una célula para saber cómo podemos hacer que penetren los activos cosmetológicos a través de las células de la piel, ¿ok? Por eso es tan importante en el fondo saber que la piel está compuesta por células, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Esta cabecita, que es estas cabecitas celestes que están acá, son una parte hidrofílica, ¿ok? Hidrofílica, es decir, que sienten afinidad por el agua. Y estas colitas que están acá adentro son hidrofóbicas, es decir, tienen fobia al agua. Por tanto, una membrana plasmática tiene la característica de ser anfifílica. ¿Qué será anfifílico? Anfifílico es que tiene características químicas de afinidad por el agua, que son las cabecitas, y fobia al agua, que son estas como patitas que tienen, ¿ok? Entonces, de cierto modo, esta característica anfifílica de la membrana plasmática permite que deje pasar ciertas cosas y otras cosas no, ¿ok? Ok. Entonces, ¿qué otra estructura celular me interesa que conozcamos? El citoplasma. ¿Ok? El citoplasma sería algo así como toda esta parte celeste que está marcada, y es algo así como el líquido que contiene todos los demás organelos, ¿ok? Aquí vemos el núcleo, acá vemos la membrana, vemos algunos retículos, pero lo importante de esto es que ustedes sepan que el citoplasma es algo así como el lugar en donde se contienen todos los demás organelos, ¿ok? Y nuevamente acá tenemos el citoplasma, que sería como esta parte anaranjada de acá adentro, y nuevamente tenemos acá el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, tenemos esas pelotitas que son los ribosomas. Bueno, yo la verdad, chicas, me gustaría que leyeran el libro en esta parte solamente y se lo aprendieran tal cual como está ahí. Ya no son pequeñas definiciones en el libro que son cortas, que esa me interesa que se aprendan, pero la verdad es que no vamos a profundizar más en la parte de los organelos celulares, porque considero que esta información ya pasada en el colegio, ¿ok? Bueno, nuevamente entonces vimos la membrana celular, que es la que está acá externa, vimos el citoplasma que está acá adentro y el núcleo, por supuesto, y el núcleo de adentro tiene el material genético. Bueno, el núcleo, me adelanté.
El núcleo entonces sería, esta es una célula eucarionte, el núcleo sería como esta parte, hay una membrana plasmática externa y hay una membrana nuclear interna. Esta membrana nuclear sería esta parte azul, que se ve acá. Y este núcleo en el fondo es una membrana, nuevamente hay otra membrana que guarda el material genético que se encuentra bajo el nombre de cromatina. ¿Ok? Esta membrana tiene poros en donde salen y entran estructuras y además posee un nucleolo. ¿Ok? De acá me interesa que solamente sepan que las células eucariontes poseen núcleo, las células procarientes no poseen núcleo, y en el núcleo se almacena, por supuesto, el material genético, que es la información de cada individuo. Función del núcleo o membrana nuclear. El núcleo controla todas las actividades celulares ejercidas para determinar ciertas proteínas enzimáticas. ¿Qué es esto de proteínas enzimáticas, chiquillas? Yo creo que ya lo vieron en su colegio, pero aún así vamos a refrescar la memoria. Las proteínas enzimáticas, en el fondo, las enzimas son proteínas, valga la redundancia, proteínas enzimáticas que permiten el metabolismo de todas las células en el interior de la célula. ¿Ok? Hablamos que el metabolismo celular habla de todas las reacciones que ocurren en la célula en su interior, reacciones químicas y bioquímicas. Entonces, estas proteínas enzimáticas son aceleradores de las reacciones químicas que deben ocurrir en una célula normal. Por tanto, en el fondo, las enzimas son las que permiten el metabolismo celular. ¿Ok? Y por otro lado, la membrana nuclear tiene almacenada la cromatina, que es algo así como un enrollamiento de la información genética que contiene los cromosomas, y en los cromosomas en el fondo está la información de cada uno de nosotros respecto a nuestro organismo. ¿Ok? Y recordemos que el material genético se conoce como ADN, ácido desoxirribonucleico, que tiene una estructura y que está codificado en genes, y que cada gen en el fondo viene dado para ciertas características, ciertas enfermedades heredadas, cierto color de pelo, cierto color de ojos, etc. Bueno, acá tenemos la estructura del ADN. Entonces miren, tenemos el núcleo, adentro tenemos un cromosoma, que es algo así como, por decir así, como un tejido. Si nosotros desarmamos este tejido, empezamos a ver que empezamos a desarmar este tejido y vemos que se observan los genes del ADN y se observan en el fondo estos nucleótidos, que son los que tienen la información genética de cada uno de nosotros. ¿Ok? No vamos a entrar más en estos detalles porque yo creo que esto ya es materia que sabemos. Bueno, sabemos que el ADN se replica a sí mismo en el caso cuando hay una división celular. También sabemos que el ADN se transcribe en ARN para generar la traducción y la síntesis de proteínas. Y estas proteínas pueden ser las mismas enzimas o proteínas enzimáticas que mencionábamos recién, que son las que permiten, estas proteínas salen acá al citoplasma y permiten acelerar reacciones químicas que hacen los organelos celulares. De este modo, en el fondo, mantener la vida y generar este efecto de adaptación y generar el metabolismo celular. ¿Ok? La función de la célula, nuevamente la célula se tiene que nutrir, es decir, necesita adquirir nutrientes, ciertas vitaminas y minerales. Generalmente nosotros lo adquirimos a través de la comida. También tiene función de relación la célula, una célula con otra o una célula con algún agente externo. Y además la célula, de una célula viva, como decía la teoría celular, pueden nacer, existe algo así como lo que se llama división celular o una especie como de multiplicación, y en donde se replica el ADN y se generan, de una célula viva, se generan dos células vivas. Eso es lo que se llama división celular. ¿Ok? Y justo es lo que ocurre en la capa más externa de la piel. Luego, la función de nutrición, chicas. Bueno, la función de nutrición en el fondo tiene que ver con el metabolismo. ¿Ok? ¿Qué es el metabolismo nuevamente? Es la capacidad de adquirir ciertos nutrientes a través de la célula. Entonces, ¿qué es el anabolismo y el catabolismo? Esto también lo pueden leer en el libro para tener una definición como más clara, pero en el fondo el anabolismo, chicas, es que de estructuras pequeñas yo formo una estructura grande para
para en el fondo generar un componente de alguna célula, alguna estructura celular. ¿Ok? Y el catabolismo es que, por ejemplo, una estructura grande, como por ejemplo un carbohidrato que viene, por ejemplo, en el pancito, yo puedo generar estructuras pequeñas como glucosa, que en el fondo lo que hacen es generar energía en el cuerpo. Esto es son términos más o menos complejos. Me interesa que los lean en el libro y que se queden con una idea general, pero en el fondo es como cómo yo obtengo la energía. Estructuras grandes las hago pequeñas para absorber la energía, o estructuras pequeñas las uno para generar estructuras más grandes y así generar ciertos componentes celulares. ¿Ok? Bueno, por otra parte, chicas, la célula tiene la capacidad de fagocitar, es decir, su membrana plasmática tiene la capacidad de absorber ciertas estructuras que quiere destruir o que necesita. En este caso, por ejemplo, tenemos una célula eucarionte y tenemos una bacteria. Entonces, esto generalmente ocurre en las células del sistema inmunológico, ¿ok? ¿Qué es lo que hace las células del sistema inmunológico? Generalmente son como los macrófagos, ¿ok? Los macrófagos, que lo que hacen al acercarse una bacteria, lo que hacen es como un Pac-Man, comerse la bacteria y de esa forma generar el fagosoma, que es como la bacteria adentro, y de esa forma destruirla, ¿ok? Por otro lado, tenemos la membrana plasmática. Yo decía que eso tenía que ver con la permeabilidad de la célula. Entonces, la membrana plasmática deja pasar ciertas cosas y no deja pasar ciertas cosas, y eso tiene que ver como con todo lo que entra a la célula para generar metabolismo y con todos los desechos que salen de la célula para ser eliminados. ¿Ok? Luego tenemos la función de relación, ¿verdad? Una célula con otra tienen que relacionarse y generar, bueno, cada una genera un metabolismo, y además, por ejemplo, no sé, en el caso de las células del sistema nervioso, por ejemplo, las neuronas del cerebro, una neurona excita a la otra para que así se lleve a cabo un impulso nervioso que entrega cierta información o que tiene cierta función a nivel del sistema nervioso central, ¿ok? Entonces, de esa forma, las células se relacionan, ¿ok? Yo cuando observo algo, se ve a través de mi globo ocular, luego esa información se va al sistema nervioso y ahí van relación entre diferentes células a nivel como ocular y hay células a nivel nervioso, y no sé, a través de esa información yo sé que lo que estoy viendo es un pájaro, por ejemplo, porque utilizo mis células a nivel ocular que me permiten la visión, que llevan una información a nivel del sistema nervioso central, y esa información se decodifica para decir que eso, lo que yo estoy viendo, por ejemplo, es un pájaro. ¿Se entiende, verdad? Entonces las células se relacionan unas con otras. Y por otro lado tenemos la función de reproducción de las células, que es la famosa división celular. Esto también se lo deben haber pasado en clases. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, ¿se acuerdan de esta fase? Interfase, profase, metafase, anafase, telofase. En el fondo son como las etapas que llevan a una célula de una membrana con un núcleo, se forman dos membranas con dos núcleos y se forman dos células, ¿ok? Entonces, de esa forma, en el fondo, es la forma en que existe la división celular. Me interesaría que estudiáramos la división celular en la epidermis, que es la capa más externa de la piel. Eso lo vamos a ver más adelante, pero me interesaría que ya vaya leyendo acerca de la división o la mitosis de la epidermis en la piel, ¿ok? Para que quede de tarea y para que sigamos entendiendo esto de las células, y principalmente me interesa aplicar esto de las células a las células de nuestra piel, ¿ok? Y me interesa, chicas, si usted en el colegio le costaba biología, no se recuerda mucho esto de los organelos, no tenía una buena base o en el colegio no se lo pasaron muy bien, me interesa que agarre el libro, utilice las herramientas virtuales para aprender respecto a la célula, porque es algo súper importante. Si no entendemos la célula, no podemos saber de dónde nace en el fondo este tejido de la piel. ¿Ok? Mando cariños y recuerden, cualquier duda o consulta al correo pilarpovedacosmetología@gmail.com. ¿Ok? Nos vemos, hasta luego.